Fernando Martínez Mora, jefe de departamento. Buenos días, Irma, muchas gracias. El crecimiento personal es un gran ahorro de tiempo. Cuanto mejor te vuelves, menos tiempo te lleva a alcanzar tus objetivos. Brian Tracy. Buenos días a todas y todos. Hoy más que en cualquier momento, la capacitación debe ser prioridad en el ámbito académico. Y el que ustedes estén hoy aquí interesados en aprender, en medio de esta emergencia sanitaria, habla muy bien de todas y todos. Además, estoy cierto que esta conferencia, Habilidades emocionales en la educación a distancia, hará la diferencia a la hora de presentar su clase virtual. Bienvenidos. Les presento al maestro Raúl Barba Báez. Él es licenciado en Psicología por la FES Iztacala y maestro en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Ha sido asesor y consultor en salud comunitaria, director y facilitador de grupos organizacionales para capacitación con dignidad humana, coordinador de grupos de trabajo para el ISEM, UNAM, Universidad del Valle de Toluca, ILSE e Instelmex. Cuenta con 20 años de servicio docente en el sistema de enseñanza abierta del Colegio de Bachilleres. Se desempeñó como responsable académico de los diplomados Enfermería para la Salud Comunitaria y Organización Comunitaria para la Promoción de la Salud. También es ponente en el diplomado Salud y Seguridad en el Trabajo, así como de cursos relacionados con la temática en la FES Iztacala. Es conferencista en diversas instituciones como Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Universitario Siglo XXI, Instituto de Salud del Estado de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Gobierno del Distrito Federal y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Actualmente es profesor en Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM. Muchas gracias, maestro, y le cedo la palabra. Gracias, buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia sobre la emocionalidad en la educación a distancia. Quiero agradecer la invitación a la contadora Adriana Arriola, a la maestra Ana María Juárez, a Yesenia Sánchez, su apoyo y soporte, y a Raúl Barba Cruz, su apoyo para poder hacer realidad todo esto que vamos a ver el día de hoy. Voy a compartir ya mi presentación para empezar a abordar la temática que nos convoca esta mañana. Quizá, permítanme, soy un migrante digital, entonces me cuesta un poco ocultar la cuestión de la tecnología. Disculpe. Quisiera, creo que ya estamos, perfecto. Estamos pues iniciando pues con esos contenidos. Lo que nos convoca es las habilidades emocionales en la educación a distancia. Quizá la primera reflexión que tendríamos que empezar a hacer es por qué resulta que la educación, en términos generales, ahora está preocupada por las emociones o por la emocionalidad. ¿Qué fue lo que pasó que nos llevó a este momento en el que estamos? Cuando ya hemos sido testigos del hombre alunizando, valga la expresión, en la luna, y se está proyectando, estar escuchando que para el 2050 de este siglo se calcula 1 millón de seres humanos en el planeta Marte. Es decir, hago estos dos condiciones para expresar qué tanto hemos avanzado en lo tecnológico y sin embargo pareciera ser que la cuestión de la emocionalidad es tan poco tocada o está siendo tan poco trabajada que ahora la educación empieza a tener preocupación por ello. Creo yo que esto se debe fundamentalmente a varias cosas, ¿no? Y ese es el contexto que a mí me gustaría delinear. Una,
La educación en términos generales ha pasado fundamentalmente de ser una propuesta centrada en el maestro para ser una propuesta centrada en el estudiante. Y eso ha sido a lo largo de las diferentes escuelas de pedagogía o psicopedagogía que ha habido. Esto nos lleva entonces a pensar que por lo menos en la preocupación de la educación, sí ha habido la intención de colocar al estudiante como el centro de su quehacer, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que esta preocupación ha sido fundamentalmente atendida a partir de la preocupación de la racionalidad, la didáctica, la metodología, la técnica, bajo la premisa que efectivamente la condición racional, tarde o temprano, se hará cargo de la cuestión emocional. Sin embargo, pues evidentemente que eso, pero bueno, la educación pues ha estado pues siempre preocupada pues por un lado, por parte de admitir eh, colocar pues a los estudiantes como la parte central de esta preocupación y por otro lado, evidentemente, trabajar pues todo aquello que nos lleve a mejorar las técnicas, las metodologías, para que efectivamente el ejercicio de la razón tenga su cometido. Esa ha sido la preocupación de la educación. A nivel macrosocial, ¿qué ha pasado? Bueno, es que quienes habían estado a cargo, digamos, de la enseñanza emocional. Tradicionalmente había sido la familia. La familia es la responsable o ha sido la responsable de marcar las pautas con respecto a pues este proceso, digamos, de aprendizaje emocional, pero también ha sido responsable o había sido responsable de la contención emocional. O sea, ¿qué pasa cuando de repente no tengo esta capacidad como para poder pues manejar mis emociones, ¿no? Entonces la familia había acotado eso de alguna manera. La otra instancia que de alguna manera también había tomado parte en esto había sido justamente la religión, ¿no? Es decir, la religión había tenido la capacidad a partir de su estructura para poder de alguna manera también hacer contención. Entonces tenemos sustancialmente dos componentes, que era la familia y era la religión, la que hacía esta contención emocional. Y de alguna manera también los medios de comunicación reforzaban esta condición, pero no se metían mucho en esta tarea de la contención. Sí apuntalaba algunos valores, algunas ideas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Bueno, la familia se ha empezado a disgregar. La madre, que era la que se quedaba en casa a hacer justamente toda esta enseñanza emocional y toda esta contención emocional, sale de la casa para poder trabajar. La iglesia empieza a tener problemas fundamentalmente de carácter moral y ético, ¿no? Pederastia sería la palabra que podríamos asociar con eso. Y los medios masivos de comunicación están preocupados más por la audiencia que por los valores que tratan de promover, ¿no? Bueno, sí está promoviendo valores, pero más que valores, está promoviendo disvalores, ¿no? Pero bueno. Entonces, nadie se está ocupando entonces de la educación emocional. Entonces, se nos revierte a los docentes o al sistema de educación la necesidad de tener que hacerlo. Y así es como al final de cuentas la educación asume pues el compromiso de esta necesidad de educación emocional. Tendríamos que decir entonces que
educación entonces asume esta responsabilidad porque nadie más la está asumiendo, pero porque también está teniendo consecuencias en su propio ejercicio educativo. Es decir, ya no está siendo tan eficaz con este proceso de enseñar, ¿no? Y por eso también se empieza a preocupar. No es porque sea digamos, un acto solidario, de buena voluntad, simplemente empieza a tener consecuencias. Esa falta de educación emocional, esa falta de contención emocional está trayendo consecuencias en las relaciones interpersonales, en la propia convivencia de los estudiantes. Por lo tanto, entonces, tiene que hacer cosas, tiene que empezar a preocuparse por eso, ¿no? Ese sería más o menos el contexto. Pues la educación pues entra a preocuparse por la emocionalidad, por estas situaciones, ¿no? Por un lado, la transformación que la propia familia ha tenido que sufrir y que ya no tiene esta capacidad de contención y de educación. Por otro lado, las instancias mágico-religiosas no están funcionando adecuadamente para hacer también ese ejercicio de educación y contención. Y los medios masivos de comunicación están pues en esta situación de reforzar o promover disvalores que sustancialmente rompen con la educación emocional. Eso es fantástico. Esa es por la razón por la cual estamos convocados de alguna manera. Me gustaría entonces empezar ya prácticamente ya con los contenidos. Pues esa es la razón por la cual estamos hablando de la emocionalidad en la educación. Ahora, quizá el segundo componente que tendríamos que empezar a analizar es a reflexionar por qué resulta entonces que las emociones, o más bien, ¿qué rol juegan pues las emociones en el proceso, digamos, de aprender? Y me parece que ahí es donde vamos a tratar de centrar nuestra reflexión el día de hoy. ¿Por qué nos emocionamos con lo que aprendemos? Y esta emocionalidad o esta condición de emociones puede ser positiva o puede ser negativa. Pero sí tenemos algún tipo de impacto. Entonces, es empezar a colocar, digamos, la emocionalidad en una tesitura no nada más de desarrollo personal, sino de condición para el propio proceso, no nada más de enseñanza, sino también de aprendizaje. Y ahí es donde justamente entra la educación. Entonces, la intención que tenemos el día de hoy es tratar de ver si podemos explicar con cierta claridad y elocuencia cómo es que consideramos que la emocionalidad puede tener cabida desde una dimensión tanto desde la didáctica, desde la enseñanza, como también de las propias implicaciones que se puede tener para el estudiante en cuanto aprende. Este sería nuestro objetivo entonces. Responder con claridad y elocuencia la siguiente pregunta. ¿Por qué se considera que la emocionalidad debe estar dentro de la educación? Ya no desde la perspectiva macrosocial, sino desde la perspectiva, en este caso, educativa. Consideramos que para empezar con este proceso de reflexión sobre la emocionalidad en la educación, luego vamos a ver las implicaciones que eso puede tener para una educación a distancia, que esa es otra dimensión. Vamos a empezar a tratar de definir algunos conceptos que nos puedan dar pauta para poder entendernos más fácilmente.
Bueno, ¿qué son las emociones? Las emociones son respuestas reflejas que nuestro cuerpo expresa para indicarnos de lo que se está haciendo percibido. Es decir, son respuestas que nuestro cuerpo de manera autónoma, es decir, sin pensarlo yo, presenta. Fundamentalmente, esto ocurre porque inicialmente las emociones son y han sido, y lo más probable es que serán, respuestas de preservar la integridad, ¿no? O sea, son respuestas que nos alertan sobre aquellas amenazas que percibimos en nuestro entorno y que obramos en consecuencia, ¿no? Y no lo hacemos, insisto, sin sustancialmente pensarlo. Estas emociones, si es bien cierto que en un primer momento son una respuesta inmediata y refleja para alertarnos y tomar una decisión al respecto. Tiene que pasar esta emoción a través del pensar para poder hacer conciencia de la propia emoción para que yo obre en consecuencia. Es decir, yo me paralizo, empiezo a sudar, empiezo a ver hiperventilación, taquicardia. Esas son las expresiones emocionales de lo que yo estoy percibiendo. Pero eso que estoy percibiendo no necesariamente va a desembocar en una toma de decisión con respecto a qué es lo que voy a tener que hacer. Para eso entonces la emoción tendrá que pasar por el pensamiento, por la razón. Una vez que pasa la emoción a la razón o por la razón, le vamos a dar el nombre de sentimiento. Es decir, yo cobro conciencia de toda la respuesta fisiológica que tuve y por lo tanto entonces ahora le pongo un nombre y a eso le doy el nombre de tal o cual. Porque básicamente las emociones están acotadas, es decir, son unas cuantas, o sea, no tenemos una amplia gama de respuestas, ¿no? Son unas cuantas. Sin embargo, esa expresión emocional tiene diferentes nombres. Ejemplo, el miedo puede provocar prácticamente la misma respuesta refleja que el enamoramiento, ¿sí? Es decir, yo si tengo miedo, tengo taquicardia, tengo sudoración, tengo hiperventilación como consecuencia, ¿sí? Pero lo mismo me pasa cuando estoy enamorado. Veo a la persona amada y empiezo prácticamente con la misma respuesta. ¿Qué es lo que me permite diferenciarlo? ¿Sí? Pues evidentemente, el proceso de racionalización de esa expresión, ¿no? Es decir, entonces la emoción, por lo general, transita hacia la razón que a la hora que nosotros le llamamos sentimiento. Hay otros autores que le llaman emociones secundarias. Nosotros sí queremos hacer una diferenciación entre emoción y sentimiento. Y esa condición de sentimiento luego transita a otro ámbito que le llamamos afectividad. La afectividad básicamente ya es el proceso de socialización de ese sentimiento que originalmente fue provocado por la emoción. Entonces, si observan, son tres momentos perfectamente bien diferenciados. La emoción, que es una respuesta refleja, autónoma, que transita a el pensar, que se convierte en sentimiento, que a su vez este sentimiento a la hora de socializar se convierte en afectividad. Esto va a ser muy importante porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado en saber este proceso, porque esto es lo que va a definir muchísimo de nuestro propio actuar como docentes, como facilitadores de todo.
este proceso. Bien. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa entonces en el aprendizaje? ¿O cómo entendemos pues, el aprendizaje? ¿O cuál es el presupuesto de lo que entendemos por aprendizaje? Decimos que es un proceso mediante el cual el sujeto se apropia de los contenidos y las sensaciones para hacer algo con ello. Es decir, aprendemos cosas o intentamos aprender cosas nuevas porque queremos aprender eso para hacer cosas con eso que estamos aprendiendo. Diríamos que es un tanto cuanto pragmático, sí lo es. La gran mayoría de los aprendizajes tienen esa condición pragmática, la mayoría. Ahora bien, ¿qué sucede en este proceso de aprendizaje? ¿Cómo es que la emoción se ve afectada o invocada por el propio proceso de aprendizaje? Decimos que al final de cuentas esta condición de aprender nos lleva a lo que vamos a llamar, o se le llama 3 dilemas básicos: el dilema epistemológico, el dilema epistemofílico y el dilema ontológico. Explico. Cuando yo me enfrento a nuevos conocimientos, a un nuevo objeto de estudio, lo primero que voy a cuestionar perdón, es si lo que yo sé es suficiente como para poder entender esto nuevo que pretendo conocer. Como la respuesta, lo más probable es que va a ser negativa, es decir, no, pues no. Por eso quiero aprender cosas nuevas, ¿no? Porque pues, no sé lo suficiente como para poder aprender. Pero bueno, pero aquí se plantea pues un dilema. El individuo, el sujeto, se plantea un dilema ante todo esto. Pero este planteamiento dilemático de tratar de responder a, pues, qué tanto sé como para poder aprender esto nuevo que quiero aprender, genera en el individuo una, una emoción. ¿Sí? Ahí es donde tiene cabida justamente la emocionalidad. Porque en términos generales lo que se está cuestionando es justamente la capacidad como para poder aprender. Esta capacidad de aprendizaje, también esta capacidad para poder cuestionarse sobre la capacidad que se tiene para aprender, va a su vez trastocar sus sentimientos, ¿sí? Que le vamos a dar el nombre de dilema epistemofílico. Es decir, me va a hacer sentir, pues de alguna manera, trastocado, digamos, iba a decir incompetente, pero en términos generales esa es la idea. Nos sentimos que no sabemos suficientes y bueno, hay que redoblar el esfuerzo para poder efectivamente entender, mejorar, etcétera. Esta condición, digamos, dilemática epistemofílica nos lleva entonces a un tercer componente que sería justamente la resignificación ontológica. Es decir, ya me cuestioné si lo que sé es suficiente para saberlo, para tratar de conocer lo que quiero. Pero eso me hace sentir de alguna manera mal, ¿sí? O me provoca ansiedad. Pero entonces se le revierte en el sentido de que, ¿y ahora hacia dónde tendré que, o cómo es que me tendré que entender? Si no sé que no sé, y sé que es saber que no sé, me lleva a un sentir, una angustia, una ansiedad. ¿Cómo es que ahora entonces debo entenderme? ¿Con qué confianza tendría que hacer las cosas como para poder avanzar y entender esto que pretendo? Por lo tanto, entonces, estos dilemas, decíamos,
pasan entonces por lo epistemológico, lo epistemofílico y lo ontológico, que en términos generales son las preguntas básicas que pretenden resolverse con estos dilemas. ¿Qué tanto de lo que sé me sirve para poder conocer lo nuevo? Sería el primer dilema que resolver. El segundo sería, ¿qué tanto? Perdón, disculpen. Perdón. Estoy tratando de mover mi... El epistemofílico, ¿cómo siento? ¿Cómo me siento, perdón? ¿Cómo me siento saber que no sé? Por lo general me hace sentir mal, me hace sentir ansioso, me hace sentir con cierto nivel de estrés, ¿no? Finalmente, ¿cómo saber que no sé y cómo sentir lo que estoy sintiendo va a tocar entonces todo lo que yo pensaba hacer? ¿Qué tanto entonces voy a cambiar o me cambiará todo esto que estoy intentando hacer? Entonces, si observan, la pretensión de abordar un nuevo objeto de estudio por sí mismo nos va a generar emocionalidad. Y esta condición de emocionalidad está determinada simplemente por en psicoanálisis, la epistemofilia hace referencia a esta pulsión, a este deseo de aprender. Quiero aprender, pero yo sé bien que hay un riesgo, y ese riesgo es saberme no conocedor suficiente como para poder emprender de nuevo. Pero eso me hace sentir mal. Pero esta condición de saber que no sé y hacerme sentir mal, por supuesto que trastoca la idea que tengo de mí mismo. Si observan ustedes, la emocionalidad es inherente pues a este proceso de aprender. Es colocar la emocionalidad en una condición, digamos, prácticamente paralela a la propia construcción del mismo conocimiento, ¿no? Esto entonces nos va a llevar, o nos llevaría a estas cuatro preocupaciones. Primero, una resistencia al cambio. Como estos dilemas son sustancialmente estremecedores, pues lo mejor me quedo donde estoy, para que me arriesgo avanzar, ¿no? Cambiar. Pero si tengo el interés genuino y auténtico de arriesgarme a aprender cosas, pues entonces tendré que hacer cosas o tendré que buscar mecanismos que minimicen este impacto emocional. Pero no es un problema de autorregulación, es un problema de acompañamiento. Por lo tanto, entonces tendré que saber solicitar ayuda de manera que me puedan ayudar, me puedan acompañar en este proceso. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar nosotros como docentes. Y esto nos va a llevar finalmente a una redefinición, una disposición para resignificar. Yo sistemáticamente voy a estar en este proceso de entenderme y reconocerme de una manera diferente. ¿Por qué decimos que la educación es un componente, digamos, de mejores condiciones para poderse adaptar, digamos? Básicamente es por eso, porque tienes educación
o lo que aprendemos nos da ductibilidad, nos da flexibilidad en el manejo de justamente esta preocupación, digamos, emocional. Ahora tengo mejores condiciones para saber que sí voy a resistirme al cambio, pero sé bien que lo tengo que hacer, pero sé bien a quién tengo que acudir y sé bien que eso me va a trastocar, a modificarme a mí como persona, como ente, como... Y eso me parece que es la preocupación básica de la enseñanza. Siempre doy una anécdota personal. Yo cuando ingresé a la UNAM, mi alma mater es Iztacala, primera generación. Yo sabía que bueno, yo intuía, más que saber, yo intuía que ingresando a la universidad iba a cambiar, me iba a cambiar. No sabía cómo, no sabía en qué condiciones, no sabía las implicaciones de ese cambio, pero intuía que efectivamente eso era lo que iba a pasar, ¿no? Y eso me trajo como consecuencia, y por supuesto, si ustedes me preguntaran en este momento qué tanto he cambiado el Raúl que era antes de ingresar a la universidad, al Raúl que es o está después de la universidad. Bueno, eso después es entre comillas, ¿no? Prácticamente he estado vinculado a la universidad toda mi vida. Pero esta condición, digamos, nos lleva entonces a este proceso de entender que tenemos entonces como docentes reconocer justamente las resistencias al cambio, tratar de promover un genuino y auténtico interés por cambiar, saber que se tiene que acompañar para brindar la ayuda y evidentemente es procurar, incentivar esta disposición a la rectificación. De los dos, ¿eh? De los dos, de los dos. Bueno, nada más quiero ver cómo andamos de tiempo para que... Ok, perfecto. Bueno. Entonces, ¿cuál sería nuestro desafío? ¿Qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es aprender a reconocer la emocionalidad en el propio proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo es que la emocionalidad se manifiesta y yo, ¿qué debo hacer yo como docente? ¿Qué debo hacer para tratar de aprovecharla? Para que esa emocionalidad no sea una emocionalidad paralizante, sino evidentemente una emocionalidad facilitadora. Porque si los preceptos, digamos, de los dilemas ansiógenos son reales, yo no voy a poder evitar enfrentarme sistemáticamente a esos dilemas. Lo que va a ocurrir es que voy a ser más, ¿cómo decirlo?, tolerante, aceptante de esa condición, digamos, de incertidumbre que va a disparar justamente la emocionalidad. Si ustedes me preguntaran, yo no los estoy viendo, pero por supuesto que muy al principio de la presentación caí en cuenta que estaba nervioso. ¿Sí? A lo mejor se notó muy al principio, yo ahorita ya estoy mucho más relajado. Es decir, yo no puedo evitar justamente los nuevos aprendizajes, o más bien las consecuencias emocionales en la apropiación de nuevos aprendizajes. Esto es completamente nuevo para mí, ¿sí? He sido un profesor presencial con lo que más o menos he podido desarrollarme. Y ahora estoy aprendiendo cosas nuevas. Y esto me está trayendo como consecuencia experiencias emocionales sustancialmente diferentes. Pero ¿qué es lo que me permite atreverme a hacer esto? Pues por supuesto el bagaje anterior, pero que al final de cuentas no me va a permitir, no me va a evitar justamente tener que vivir la experiencia emocional a la que yo sé bien que voy a tener que estar enfrentando. Bueno,
Por lo tanto, entonces, ¿cuáles serían algunas preguntas que este tipo de propuesta nos estaría formulando? La primera, ¿qué puede hacerse para manejar la emocionalidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué estrategias se utilizan para aprovechar los efectos de la emocionalidad en el aprendizaje? ¿Debo comportarme y tener una actitud diferente para manejar la emocionalidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, sí. Bueno, voy a presentarles un pequeño video y la segunda media hora vamos a trabajar las competencias, ¿no? Nosotros como docentes, si ya estamos claros de que la emocionalidad tiene una serie de consecuencias en el estudiante para poder aproximarse al propio objeto de estudio, ¿sí? Es decir, su materia, ¿no? Los contenidos de su propia materia o asignatura. Si ya lo sabemos, si esa es la condición, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sí, tengo que estructurar, por supuesto, tengo que organizar la construcción del propio conocimiento, pero también tengo que cuidar muchísimo cómo lo hago. ¿Qué tengo que hacer yo como docente para poder justamente garantizar que ese impacto que va a ocurrir tendrá que aprovecharse a lo máximo para que efectivamente sea una transición relativamente suave, ¿no? Bueno, voy a presentarles un pequeño video sobre las etapas que sufre, o más, no sé si sufre sería la palabra, eh, las etapas que un estudiante de educación a distancia, permítanme, perdón, me estoy tratando de, a ver, voy a minimizar esto, permítanme, a ver. Y les voy a pasar entonces, este es un video de TEC de Monterrey, que habla justamente sobre las etapas de el estudiante, aquí está, el estudiante, digamos, a distancia, ¿no? Que es lo que nos convoca también el día de hoy. Permítame, estoy tratando de compartir. Breve, son 3 minutitos, entonces 5 minutos. Espero que déjenme nada más abrirlo por toda la pantalla para que podamos observarlo adecuadamente. Bueno, mientras esperamos, esto no sé qué pasó. Esto no es. No, 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 no. Tecnológico de Monterrey. Todos sabemos cómo conducirnos en un salón de clases tradicional. Llegar al salón, sentarse en un pupitre, esperar que el profesor tome lista y dé inicio a la clase hasta que ésta termina al sonar la campana. En las próximas semanas, aprenderás a conducirte en un salón de clases virtual, en el que no hay pupitres ni pizarrón y no suena la campana para señalar el inicio y fin de las clases. El cambio de un modelo educativo tradicional al modelo virtual tiene implicaciones para el estudiante que lo transita. No es un camino recto, es más bien un camino sinuoso. Muchos estudiantes han recorrido este camino antes. Es por ello que sabemos que este camino tiene 8 etapas. Queremos compartir contigo estas etapas
para que te sea más fácil recorrerlo. En la primera etapa, al enfrentarse a un cambio en el modelo educativo, el estudiante experimenta una crisis o shock debido al conflicto de paradigmas que suele suceder cuando una persona ha vivido y aprendido bajo un modelo determinado durante un tiempo prolongado y de pronto se encuentra inmerso en un nuevo paradigma. Esto representa un cambio brusco e inmediato en la estabilidad de la persona. En la segunda etapa, inmediatamente después de esta crisis, el estudiante toma una postura negativa ante el nuevo paradigma educativo. En la tercera etapa, al asumir una actitud negativa, el estudiante inicia un descenso paulatino, constante y profundo, que se manifiesta en una pérdida de confianza y síntomas como miedo, angustia, culpabilidad, enojo y resentimiento. En la cuarta etapa, como consecuencia del estado angustioso, el estudiante desarrolla una actitud de resistencia, se encuentra bloqueado ante la posibilidad del cambio educativo, manifiesta aislamiento y se plantea abandonar el trabajo que le implica el nuevo paradigma. Contempla la posibilidad de renunciar. En la quinta etapa, el estudiante ha llegado al nivel más profundo de desánimo y al grado mínimo de desempeño. Toma entonces una actitud de rendición al considerar una mínima posibilidad de éxito. Sin embargo, en la sexta etapa, debido a la gran plasticidad de la psicología del ser humano y de la riqueza de recursos con los que cuenta la persona ante el fracaso, el estudiante inicia un ascenso sorprendente, buscando oportunidades en esa nueva realidad que ahora experimenta. No se da por vencido. Comienza la lucha por afirmarse en el nuevo paradigma educativo y por salir adelante a pesar de las dificultades que ha encontrado en el camino. En la séptima etapa, como resultado de esta actitud de lucha y de visión positiva ante el cambio, el estudiante va logrando pequeños éxitos en su desempeño. Su nivel de confianza se eleva y la aceptación del nuevo paradigma inicia. Finalmente, en la octava etapa, el estudiante sale adelante con éxito y consigue un nivel de desempeño muy favorable, que incluso puede ser superior al que tenía en el modelo educativo anterior. El estudiante ha integrado sus experiencias y vivencias, comprobando que esta nueva forma de aprender da resultado. Esto funciona. Muy bien, perfecto. Bueno, voy a compartir la presentación para seguir avanzando. Y observan ustedes, perdón, si observan ustedes, gran parte de lo que se plantea en el video da más o menos cuenta de lo que estamos platicando con respecto a los diferentes dilemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación de tratar de rescatar, donde sea posible, justamente quehacer. Estoy compartiendo con ustedes, perdón. ¿Lo están viendo? ¿Pregunto? No, maestro, todavía ¿No? no vemos. Pues son muchísimo más, digamos, impactantes, por ponerle algún tipo de nombre, que las que pudiese vivir el estudiante en una situación educativa, digamos, cerrada, digamos, ¿no? O presencial. Pareciera ser que efectivamente en el aula, por supuesto que tanto la expresión como la contención emocionales están presentes, pues, pero digamos, los compañeros, los pares pueden ayudar a ese tipo de contención. El profesor puede estar muchísimo más claro acerca de qué hacer o cómo hacer, o por lo menos reconocer algún tipo de expresión puntual de qué es lo que está pasando, en qué condición está pasando y demás, ¿no? La condición, digamos, de la educación a distancia es un poquito más complicada. Enojo y resentimiento. Bueno, voy entonces a, ¿cuáles serían, digamos, entonces las competencias? ¿Soy yo? No. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿cuáles serían entonces las condiciones?
ver, permítanme. No sé si soy yo. Bueno, a ver. Voy a... Bueno, a ver. No sé qué está pasando, pero la pregunta básicamente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo creo que como docentes lo que tenemos, ya sabemos cómo es que se presenta la emocionalidad en el estudiante, ya sabemos cuáles son las etapas del estudiante en esta condición, digamos, de educación a distancia. Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer yo como docente, ¿no? Y nosotros proponemos básicamente dos condiciones. Aprovechar, digamos, las competencias, digamos, de relación interpersonal que ya tenemos nosotros como docentes, ya las desarrollamos, ya las tenemos perfectamente bien ubicadas. Quizá habría que pulirlas, habría que darles algún tipo de manejo, etcétera, etcétera. Y la otra, que sería justamente una condición, digamos, de las competencias didácticas. Sí, bien. Yo tengo el control de mis diapositivas. Si no, para regresar rápidamente. Sí, si gusta me indica y ya me Sí, adelanto o me no, regreso. regresa, por favor. Regresa, Ok, por favor. sí. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las competencias interpersonales que tenemos que desarrollar? Son básicamente, un poquito más atrás. Ahora sí, con la primer gris. La siguiente, por favor. Esta, perfecto. ¿Cuáles son las competencias interpersonales que teníamos que desarrollar? La primera es lo que llamamos la conciencia transferencial. ¿Qué significa eso? Darme cuenta de cómo es que los estudiantes me perciben a mí. Con lo mucho o lo poco que sepan de mí, ¿cómo me perciben? ¿Cómo me percibieron ustedes? Se dio mi currículum, pero bueno, es secundario. O sea, estoy yo siendo muchísimo más elocuente de lo que soy yo a partir de lo que estoy haciendo o dejando de hacer en esta videoconferencia. Y yo sé bien que lo que yo estoy representando va a ser objeto de esa transferencia. Es decir, se van a depositar en mí expectativas, propuestas, ideas, conjeturas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es saber cómo nos, ¿no? Cómo nos perciben, ¿no? ¿Cuál es ese acto? Bueno, a ver, no sé qué pasó. A esto le vamos entonces a dar el nombre de conciencia transferencial. Hemos tomado prestado el concepto de transferencia del psicoanálisis, de la terapia psicoanalítica, donde se le denomina transferencia justamente a todos estos ideas, preceptos, conceptos, prejuicios, etcétera, que el paciente deposita en el psicoterapeuta y que obran a favor o en contra del mismo proceso psicoterapéutico. Nosotros lo hemos retomado, hemos tomado prestado el concepto transferencial y creemos que en términos generales eso también ocurre. Yo creo que todos sabemos cómo nos conocen o cómo sabemos si somos barcos, si no somos barcos, si somos accesibles, si somos gruñones, y sabemos, no sabemos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es justamente la conciencia transferencial, saber cómo nos se perciben. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Porque a partir de esa percepción que tiene el estudiante de mí, va a ser justamente su interacción para conmigo, ¿no? Esta conciencia transferencial se desarrolla en 4 componentes básicos. La apertura, es decir, tener la capacidad de poder justamente ser receptivos a eso que me están diciendo, que dicen que soy, ¿no? Y no asumimos justamente esa condición de resistencia. No, yo no sé. Es que te dicen gruñón. No, pero yo gruñón, ¿por qué? No. Esa sería una. La otra sería justamente el empatar. Empatar, pues, o sea, ser consciente de por qué los estudiantes me perciben como me perciben, pues. Yo no voy a modificar su percepción.
Lo que voy a hacer es modificarme a mí para efectivamente que con esa modificación, pues eventualmente se modifique, si es que se puede modificar, ¿no? Bueno, la siguiente, el apoyo. Apoyo quiere decir fundamentalmente, ¿ves? El apoyo quiere decir fundamentalmente estar ahí, ¿no? Ser presencial. Decía yo ayer justamente en otro evento. A ver, en la educación a distancia, me parece que son dos componentes básicos los que están en juego. La predictibilidad, ¿sí? Es saber que voy a estar a la hora que está, a la hora que dije que estaba, en donde dije que estaba. La predictibilidad. Y la otra, evidentemente, la capacidad, y me voy a la siguiente, de contención. Contención quiere decir, yo estoy aquí para escucharte, yo estoy aquí para saber tus necesidades o reconocer tus necesidades para poder ayudarte en esas necesidades que tienes. Si llegara a ver algún tipo de expresión, digamos, exabrupta de estas condiciones ansiógenas, bueno, estoy aquí, ¿sí? Para acompañarte, para ayudarte, etcétera, etcétera. Estaremos hablando ya de la propia condición. Entonces, el apoyo básicamente es saber que yo soy, con mi sola presencia, mi sola predictibilidad, condición suficiente para que el estudiante pueda saber que puede confiar en mí, ¿no? Saber que si me va a mandar un chat, ¿no? Y digo que estoy disponible, pues estoy disponible, ¿sí? Y le trato de contestar lo más pronto posible, ¿sí? Y todas estas técnicas de contención son técnicas que al final de cuentas nos permiten, ¿sí?, acompañar pues al propio educando a través de toda una serie de procedimientos. Yo sé bien que aquí están simplemente las enunciaciones. Cada una de estas competencias requiere obviamente de destrezas muy concretas, ¿no? Muy específicas, ¿no? Siguiente competencia, escucha activa. ¿Ok? Es decir, tenemos que saber escuchar a nuestros estudiantes. A ver, veamos. Interés por escuchar. Quiero escucharlo en ese momento. Tengo el tiempo, tengo la disposición. Pues que sí, pues que no, etcétera, etcétera. Invitación a hablar. La invitación a hablar básicamente es yo guardo silencio. ¿Sí? Punto. Hay una técnica que se llama espejeo. ¿Sí? Espejeo justamente la emocionalidad del propio estudiante. En ese proceso de estar escuchándolo, también hago todo un análisis del discurso. El discurso tiene básicamente tres componentes, ¿no? El elocuente, el subyacente y el contextual. ¿Sí? Tengo que estar diciendo qué me está diciendo, qué es lo que no dijo y cuál es el contexto bajo el cual dijo lo que dijo. Bien. ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales me está diciendo todo esto? Se llamaría contextualización. Y finalmente, si me pide, retroalimento. También hay todo un proceso para retroalimentar, ¿sí? No emito juicios, no emito calificativos, ¿no? Trato desde mi propia experiencia retroalimentar. Si no la tengo, admito no tenerla. Siguiente competencia, observación aguda. Vamos a tratar de ver si podemos nosotros reconocer las respuestas gestuales de su propio rostro, ¿no? De su cuerpo, si es que tenemos la posibilidad de poder reconocerlo. Condiciones de respuesta conductual. La respuesta conductual se levanta, se va, se deja, ¿no? En estas condiciones hemos estado observando que muchos, de repente, sabiendo que tienen la cámara enfrente, dan para allá, se distraen, hacen para allá, hacen muecas, etcétera, etcétera. Eso me está diciendo cosas a mí, ¿sí? Y yo debo entenderlo y debo asociarlo con lo que estoy haciendo o dejando de hacer en mi propia exposición o en mi propio manejo. La siguiente, por favor.
Y luego tenemos que tener justamente la certeza al hablar. Por certeza al hablar queremos decir que tenemos que ser asertivos. Hay también toda una serie de condiciones básicas de cómo ser asertivo, ¿sí? Es decir, por lo general hay seis componentes, ¿no? Sentimiento primario, sentimiento secundario, comportamiento del otro, negociación y consecuencia. ¿Sí? La última de las destrezas, en cuanto a la certeza de hablar, diferenciemos perfectamente bien a la persona y la conducta. La persona es una y la conducta es otra. Ese error por lo general se comete mucho. También tiene una serie de pasos a seguir para garantizar con cada uno de ellos. Adelante, por favor. ¿Cuáles serían las competencias didácticas? Ya me pasé las 11:04. Voy a tratar de no ser tan rápido. Bueno, ¿cuáles serían las competencias didácticas? Bueno, si ya sé bien lo que provoca el nuevo conocimiento, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces tengo que empezar por lo sabido, ¿sí? Presenten sus nuevos contenidos anclándolos o partiendo de lo que ya se sabe para minimizar justamente las implicaciones o el dilema, digamos, epistemológico, ¿no? El que hablábamos al principio. ¿Esto qué implicaciones va a traer? Pues va a provocar la autoconfianza. No sé todo, pero lo poquito que sé me puede servir para empezar a entender lo nuevo y eso genera en mí un problema de genera en mí una condición de autoconfianza que evidentemente minimiza el impacto tanto epistemológico como epistemofílico. Presentar lo nuevo amigablemente, ¿sí? Es decir, accesiblemente, ¿sí? Que permita evidentemente una vez más minimizar el efecto justamente de los dilemas ansiógenos. Finalmente, que lo nuevo sea significable. Es decir, que él tenga alguna utilidad para que el estudiante pueda entender que esto que está aprendiendo es sustancialmente importante para su forma de ver la vida, de vivir, etcétera, etcétera. Todas estas competencias, por supuesto, que tienen una serie de elementos que tendrían que desarrollarse con mayor detenimiento. Muy bien, adelante, por favor. Tareas para el docente, entonces. Bueno. Conciencia de lo que tu persona representa para tus estudiantes, lo que diríamos la conciencia transferencial. Desarrollar habilidades para leer al grupo o para leer al estudiante, ¿no? Con las habilidades, digamos, y las destrezas de interpersonales. Recordar la teoría del aprendizaje social, que fue justamente todos los dilemas ansiógenos de los que estuvimos hablando. Y finalmente, aplicar la didáctica de la psicoafectividad, ¿sí? Que la didáctica de la psicoafectividad, todos estos componentes que acabamos de decir ya ahorita al final, ¿no? Que sea amigable, que sea significativo, ¿sí? Permita minimizar justamente el impacto ansiógeno en el estudiante. Muy bien. Creo que ya, adelante. Si no me recuerdo, creo que ya, exacto. Terminamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Creo que pasamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Así es. Muchísimas gracias por su ponencia, maestro. A continuación daremos inicio al bloque de preguntas y respuestas, intentando responder la mayor cantidad posible en medida que el tiempo nos lo permita. Y adelante. Maestro, ¿qué tanto retiene el cerebro un aprendizaje emocionalmente negativo y cómo transformarlo a un aprendizaje positivo? Ok, perfecto. Bueno, a ver, si es un aprendizaje traumático, la respuesta del cerebro va a ser la negación, ¿no? O la obstrucción de la situación. Es decir, ¿cuántas veces las personas no recuerdan cosas? Porque es un mecanismo del cerebro para tratar de evitar hasta donde sea posible sus consecuencias, ¿no? En el propio comportamiento del individuo.
Sin embargo, si estas respuestas negativas son relativamente, digamos, manejables, es decir, yo las puedo recordar, si me provocan ansiedad, si me provocan, yo las puedo trabajarlo, lo que puedo hacer fundamentalmente es trabajarlo a partir justamente de su racionalización. La racionalización, más bien, la psicoterapia lo que hace fundamentalmente es eso, es un ejercicio de racionalización de la, digamos, de la emocionalidad, si quieren llamarle negativa, ¿no? Es decir, la gente va a psicoterapia porque no puede copar con toda esa experiencia traumática que se tiene, ¿no? Y que lo que tiene que hacer es justamente elaborarla. O sea, elaborarla quiere decir que la tiene que procesar, ¿sí? Que la tiene que procesar en el sentido de verbalizarla, ¿no? ¿Sí? Traer la conciencia, ¿sí? Hoy en día sabemos que creo que ahí anda un ruidito por ahí, ¿no? Eh, Traer a conciencia implica, ay, no me escucho, Puede continuar, maestro. Sí, ¿sí? sí, sí lo escuchamos, sí. Sí, ok. A ver, no sé qué pasó ahí. Bueno, a ver, alguien por ahí está disparando cosas y demás, pero no sé. Bueno, entonces, la conciencia, a ver, a ver. Entonces, bueno, nada más regresando un poquito. El ejercicio psicoterapéutico es justamente eso, es tratar de racionalizar justamente toda esa experiencia emocional. ¿Sí? Sí, bueno, me sacó completamente de cuadro esto, pero bueno, adelante. Bueno, Continuamos sí, con la pregunta, maestro. ¿Le parece? sí, lo que pasa es que no sé qué está pasando, pero bueno, sí, diga. Sí, sí lo escuchamos, no se preocupe. Sí, gracias. Mire, las personas estamos en la actitud constante de actualización, es decir, de aprendizaje constante. Pero ¿qué pasa si una persona o un alumno rechaza esa actualización y por el contrario va en deterioro de sí mismo? A ver, no escuché ya la última parte de la pregunta, perdón. Sí, la repito, maestro. En esto, es decir, un aprendizaje constante, ¿qué pasa si una persona o un alumno rechaza esa actualización y por el contrario va en deterioro de sí mismo? Okay. Sabemos bien que si hay una resistencia al cambio, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es trabajar con esa resistencia al cambio. Lo que tengo que hacer es justamente es hacer todo lo posible para que esa resistencia al cambio se vaya minimizando. ¿Cómo lo hago? Lo hago fundamentalmente a partir de trabajar justamente las implicaciones que ha tenido para la propia persona esa experiencia traumática, ¿no? ¿Sí? Y de alguna manera me permita empezar a entender la experiencia de otra manera. Y yo estoy de acuerdo con esta segunda parte, ¿no? ¿Sí? Eh, Sí, maestro. a ver. Sí, bueno, sí. Bueno, en fin, me está sacando completamente de concentración. Quizás sea el video que quedó abierto en tu computadora, maestro, que ¿Perdón? pueda, quizás sea el video que quedó en su computadora abierta. Puede minimizar. Bueno, en fin, a ver, perdón, disculpen. Sí, continuamos. Pues entonces la idea básica hablaba sobre justamente la resistencia que un estudiante pueda tener para poder actualizarse, ¿no? O modificar o aprender o qué sé yo. Evidentemente que me parece que también habría que hacer una diferenciación entre lo que es eh, cierta expresión emocional, digamos, por darle algún tipo de nombre manejable, ¿no? Y cierto tipo de dificultad emocional muchísimo más aguda, ¿sí? Porque evidentemente va a requerir
aproximaciones completamente diferentes, pues, ¿sí? Pero suponemos que son estudiantes que relativamente están expresando esta ansiedad para tratar de expresar lo que siente, cómo lo siente, en qué condiciones lo siente. Y como consecuencia, evidentemente, la propia experiencia de aprendizaje, me parece que puede ser relativamente manejable en el sentido de trabajar, por un lado, la resistencia al cambio y por otro lado, su capacidad de poder oralizar. ¿Por qué es importante la oralización de la propia expresión emocional? Porque esa le va a permitir justamente racionalizarla y al racionalizarla la va a poder colocar, la va a poder nombrar y como decía Foucault, si se nombra, se cambia, se trabaja, se puede modificar, se pueden hacer cosas con ello, ¿no? Es lo que tendríamos que hacer. No sé si más o menos. Ok, maestro. ¿Cuál es el reto académico que tenemos actualmente los y las profesoras en cuestión de las expresiones de las emociones frente a nuestros alumnos y alumnas ante esta nueva modalidad híbrida que se propone para la educación universitaria presencial? Claro. Yo creo que el primer reto, y me parece que es fundamental, es nuestro propio cambio. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a minimizar esas resistencias al cambio? Nosotros no estamos exentos a todo este marco que hemos estado platicando del estudiante. ¿Sí? Nosotros también tenemos que modificarnos, ¿no? Nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos para modificar, para entender, para hacer cosas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros prácticamente en la tercera clase ya todos nuestros alumnos saben qué chiste nos toca contar, por dar ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué tanto estamos en esta condición de flexibilización como para estar reinventándonos una y otra y otra y otra y otra y otra vez? La educación a distancia, eso es lo que va a demandarnos, ¿sí? Una mayor capacidad de cambio y de ductibilidad para enfrentar condiciones diferentes, ¿sí? Estamos ahorita prácticamente en todo un proceso, creo que todos estamos en el proceso de la capacitación, no nada más de las plataformas, sino de la transformación, digamos, en este caso, de los contenidos curriculares que estaban diseñados para una propuesta presencial y que ahora tenemos que adecuarlos para una propuesta a distancia y virtual. Y eso nos provoca dificultades, nos provoca ansiedades, nos provoca enfrentamientos, condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que pues lo primero que tendríamos que hacer es eso, ¿no? Empezar a trabajar con nuestra propia psicoafectividad. O sea, ¿qué tanto tengo yo que empezar a cambiar? ¿Sí? Este trabajo, la verdad, nos está implicando muchísimo más, ¿no? Decía yo, nos está implicando la misma maroma, pero ahora chiflando y comiendo pinole a la vez. ¿Sí me explico? O sea, sí sabemos hacer la maroma, pero además de la maroma, tenemos que anexarle una serie de componentes con los cuales, o destrezas, las cuales no he desarrollado o estoy en proceso de desarrollar. Y eso evidentemente tiene todo un efecto, digamos, emocional o psicoafectivo en nosotros, ¿sí? Me tengo que saber conocedor, pues, ¿no? Por ejemplo, me apena que ustedes vean mi incapacidad para poder justamente manejar la tecnología, ¿sí? Pero tengo que reconocer que estoy en ese proceso de poder atenderlo. Y qué bueno que puedan ser tolerantes y aceptantes ante esta dificultad. Ojalá que los contenidos que se hayan presentado rebasen por mucho las deficiencias tecnológicas que yo pude haber mostrado. ¿Sí? En fin. Maestro. Sí. Como psicólogos o terapeutas, ¿cuál es nuestra función o cómo podríamos incidir en el control emocional con respecto a la educación a distancia? Yo creo, a ver, yo creo que aquí el asunto, más que control, yo digo que tendríamos que brindar espacios para que efectivamente la expresión emocional ocurra. Es decir, yo creo que nos pasa más o menos lo mismo que en la presencial. Si yo veo a un estudiante o a una estudiante cabizbaja, introvertida, silenciosa, cuando ha sido justamente lo contrario, pues yo debo de evidentemente entender que algo le está pasando, pues, ¿sí? O si yo veo varios estudiantes en esa misma condición, lo veo a través de mi lista de asistencia, lo veo a través de su condición de participación en el trabajo colaborativo.
lo veo, es decir, yo tengo que adecuar mi lectura del grupo a las condiciones, digamos, que esta nueva modalidad de educación a distancia me está planteando. ¿Cuáles podrían ser algunas? Evidentemente la distancia, la participación a través del trabajo colaborativo, la entrega de los entregables, valga la redundancia, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta cuáles son las condiciones que me permiten obtener información de lectura del grupo para yo saber cuál es justamente su estado emocional. Cuando decíamos cuál era una de las tareas de los docentes, de los profesores, decíamos una capacidad para poder leer al grupo, los grupos como entidad psicológica, expresan cosas. Yo tengo que tener esa capacidad para poder leerlo. Y una vez que lo tengo, tendré que buscar los mecanismos, ¿sí? Por lo general, yo en lo personal creo que son propuestas más o menos abiertas, como los grupos Balin, donde evidentemente se abren los espacios para que efectivamente la gente pueda decir y platicar y compartir justamente las ansiedades, ¿no? Un tanto cuanto un poquito llegar mucho a ese grupo operativo, ¿no? Es decir, abrir el espacio que nos permita justamente compartir las ansiedades, las dificultades, ¿sí? Por lo que se está viviendo, ¿sí? Y ya no necesariamente tendría que ser el propio contenido teórico, temático, ¿no? Tendría que ser sobre cómo están viviendo ellos esta experiencia. Yo creo que tendríamos que buscar mecanismos, ¿sí? Y creo que en ese proceso habría que estar encaminándonos para garantizar que además de generar toda la herramienta, todos los componentes de apoyo, etcétera, etcétera, buscar espacios que permitan justamente el compartir cosas, ¿no? Cosas de carácter emocional, pues, ¿sí? La condición de generación de ansiedad que plantea, por dar un ejemplo, una mala instrucción. Nosotros, como cultura, nosotros no sabemos dar instrucciones y menos sabemos, ¿no?, seguir instrucciones. Culturalmente no somos un pueblo acostumbrado a dar instrucciones precisas, ¿sí? Yo creo que los que han salido del país se pueden dar cuenta de eso inmediatamente, ¿no? Que llega a un lugar, que es Estados Unidos o vete a Europa, inmediatamente las instrucciones están 1, 2, 3, 4, 5, ¡pum! Preciso y conciso. Nosotros no, lo vemos en las comunidades que estamos recibiendo a diario. Bueno, yo lo veo, ¿sí me explico? Dan instrucciones para tal o cual cosa, pero es tan difuso, tan confuso, que no sabe. Espérame, tenemos que empezar a ser muchísimo más puntuales, más asertivos, hablando de técnicas, ¿no? Siendo más asertivos, a ver, lo que yo quiero que hagas es 1, 2, 3, 4, 5. Y no voy a presuponer que ya sabes hacer las cosas. Es esto. Si no sabes hacerlo, es esta la solución. En fin, me parece que eso ayudaría muchísimo a minimizar justamente las condiciones de ansiedad. Los estudiantes, ¿por qué estas etapas del estudiante a distancia? Fundamentalmente, evidentemente, por la condición de soledad y abandono que el estudiante sufre, pues, que de alguna manera se minimizaba con la presencia de los otros, ¿no? Y con la comunicación con los otros. Lo que él no sabía o no sabía cómo hacer, le preguntaba al compañerito, oye, ¿sabes tú cómo esto? ¿Cómo se hace? No, pues que así, bla, bla, bla. Pero ahora está solo. Y esa soledad, por supuesto, genera muchísima ansiedad. Muchísima ansiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como profesores, como docentes? Pues generar todo aquello que permita certeza, ¿no? En la predictibilidad, en la instrucción, en el acontecer con respecto al desarrollo de la tarea, ¿sí? Y abrir justamente los espacios que permitieran esta expresión, digamos, o verbalización, más que expresión, verbalización de la expresión emocional. Porque el primer ejercicio de racionalización de la emoción, el primer ejercicio hacia la elaboración del pensamiento es justamente a través de la verbalización, ¿sí? Por eso vamos a psicoterapia, ¿sí? Voy a tratar me sentí así, ok, perfecto, ¿y por qué? ¿Qué pasó que te permitió sentirse de esta manera? Pues es que, a ver, no sé, la verdad no sé, sí, ya sé, entendí, bla, bla, bla. Ese es el proceso, digamos, de racionalización de la propia emoción. Sí.
Muy bien. Cuando un adulto está retomando estudios con esta manera nueva de aprender, ¿qué es lo que usted recomienda? Yo creo que depende muchísimo. Si es una, ¿qué tan adulto? O sea, adulto joven, adulto maduro, adulto heredado, porque yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque cada uno evidentemente tiene diferentes aproximaciones, pero supongamos que es un adulto maduro, digamos, por ejemplo, ¿no? Que ya más o menos ha configurado, ha estructurado sus esquemas, sus marcos referenciales, ya más o menos sabe aparentemente cómo manejar o enfrentar sus dilemas ansiógenos, ¿no? ¿Qué recomendaría yo? Yo creo que es lo mismo, pues, o sea, nosotros llevamos allí en la DEU desde el 97 trabajando con la didáctica de la psicoafectividad, ¿no? Y hemos tenido profesores de todos tipos, de todos los niveles, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que lo más importante es tratar de conformar, apegarse pues a las propuestas de las competencias didácticas a las que hacíamos referencia casi al finalizar la presentación. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ancla el conocimiento nuevo al viejo. Trata de que sea de la manera más amigable posible. Trata de que tenga una serie de implicaciones significativas para él, ¿sí? Y trata de que esto sea a partir justamente de su manejo, digamos, reforzador, ¿no? Es decir, que sea autogratificante, pues, ¿no? Si lo haces de esa manera, va a ser autogratificante. Vas a minimizar su ansiedad y por lo tanto vas a tener una ansiedad facilitadora, como diría Pichon Rivière. ¿Sí? Es decir, queremos una ansiedad. La ansiedad no la vamos a poder evitar en el proceso de aprendizaje. No se puede evitar. Lo que queremos es, ya lo decía, es garantizar que esa ansiedad se transite o se coloque o se ubique en una ansiedad facilitadora, no inhibidora, no bloqueante, pues, ¿no? De bloqueo, pues. O sea, lo que queremos es que tenga cierto nivel de ansiedad, ¿sí? Porque eso no lo podemos evitar, pero sí lo suficiente como que lo incentive, le permita arriesgar, tomar decisiones, arriesgarse a tomar condiciones de ¿por qué es importante esto? Hablando ahorita lo hablan. ¿Por qué es importante garantizar un aprendizaje, digamos, significativo, innovador, ¿cómo se llama? No decir libre de ansiedades, pero eso no va a ser posible, pero sí por lo menos con un menor impacto emocional. Porque eso es lo que le va a permitir tomar decisiones. Todos los aprendizajes, o sea, ¿por qué queremos un aprendizaje adecuado? Porque el aprendizaje adecuado es el que te va a permitir construir marcos referenciales, esquemas organizados para tomar decisiones, ¿no? Una persona que aprende adecuadamente, ¿por qué? Porque le resulta, ¿sí?, condición suficiente para tomar decisiones en su vida, ¿sí? Y queremos gente con decisiones adecuadas, pues, ¿no? Por supuesto que, antes de que se nos vaya más el tiempo, a mí sí lo que me gustaría es que básicamente vivimos una sociedad anómica. ¿Qué quiere decir eso? Anomia es un concepto que Durkheim, sociólogo francés, acuñó para indicar la ruptura de la norma. Nosotros somos no nada más México, toda América Latina tiene sociedades anómicas. Somos sociedades que vivimos al margen de la norma o bajo la condición sistemática y constante del rompimiento de la norma. Esa condición de rompimiento de la norma tiene un impacto emocional, ¿sí? No hay contención emocional. Ese es el gran problema. En una sociedad anónima, la contención emocional no ocurre. Y de repente tenemos, pues, lo que tenemos. O sea, nada más es cuestión de prender el televisor en la noche y escuchar justamente toda la nota roja para ver justamente la expresión de esta anomia social. Pero una anomia social, expresión justamente de una condición de
¿no? De contención emocional. O sea, no hemos tenido la situación de poder darnos el lujo, ¿sí? De enseñarle a la gente, de enseñarnos a nosotros mismos cómo hacer para que efectivamente tengamos en mejores condiciones. Bueno, pero sí quería meter el rollito ahí de la anomia social, porque me parece que sí es importante, porque al final es consecuencia justamente ahora sí, de la condición fallida que la educación ha tenido. Esa es la verdad también, ¿sí? Es decir, la situación de anomia social que tenemos es por la inoperancia del sistema educativo, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿sí? A lo mejor estoy escupiendo al cielo, ¿no? O sea, pues ya está en el sistema educativo de lo largo de toda mi vida, ¿no? Pero yo creo que sí hemos fallado, pues, en esa condición ¿no? De no generar justamente escala de valores, ¿no? Condiciones de autocontención, condiciones de autodesarrollo, condiciones de autoconciencia en el estudiante, que permita justamente entenderse de una manera sustancialmente diferente. Nada más es cuestión de ver lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que están siendo apresados y por qué han estado apresados? Aquí la pregunta que tenía que hacer es, qué bueno, no sería, qué bueno que el gobierno actual está haciendo lo que está haciendo. O sea, ¿de dónde sacó la idea de estos personajes como para cometer las atrocidades, ¿no? Los fraudes y todo eso? O sea, ¿cómo? O sea, ¿dónde sacaron? O sea, ¿qué fue lo que estaban pensando? Y yo no creo que sea nada más un problema ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De corrupción o de contubernio o de impunidad. Yo creo que es un problema muchísimo más profundo. Yo creo que es un problema fundamentalmente de emocionalidad, ¿no? Y bueno, hay otro concepto que también me gustaría dejar, de alteridad. La alteridad en filosofía es este concepto de la conciencia, la importancia que el otro tiene para conmigo, ¿sí? En la medida que yo estoy consciente que el otro es importante para mí, pero es importante para mí porque evidentemente me trastoca a mí, entonces el otro cobra, ¿sí? Una relevancia fundamental. Entonces no voy a hacer cosas en contra del otro porque hacer cosas en contra del otro es hacerme cosas a mí mismo, ¿no? Y eso te lo va a dar una emocionalidad, ¿sí? Una estabilidad emocional, ¿sí? Una especie de autoconocimiento. Bueno, perdón. Gracias, maestro. Lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero quisiera cerrar el bloque de preguntas y respuestas con un comentario del doctor Ramiro. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos ha presentado y sobre todo comentar si manejar las emociones en el sistema presencial resulta mucho más difícil hacerlo a distancia. Pero es muy importante que el profesor acepte que la educación de este siglo nos pide y nos exige centrar en la persona, profesor y alumno, nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo que hoy, para todas las áreas del conocimiento, el profesor requiere de capacitarse para lograrlo. Un abrazo virtual para el maestro Raúl. Maestro, muchísimas gracias por su ponencia de nueva cuenta y le cedo la palabra al cirujano dentista Armando Martínez Mora. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Pati. Esperemos que esta conferencia haya sido de gran ayuda para ustedes. Les recordamos que tenemos el diplomado del maestro Barba, que es didáctica de la psicoafectividad. Pronto nosotros estaremos programando entrevistas para que puedan acceder a este diplomado. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan muy buen día.